2, ya. Buenas noches. En el día de hoy nosotros vamos a hablarles sobre el laboratorio virtual realizado sobre la ley de los gases ideales. Nuestro grupo está conformado por mi persona Giselle Barranco, Mi persona Valentina Orellano. Eli Rosa Choperena Blanco. Y Laura Michelle Borja. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la práctica correspondiente al segundo laboratorio con el tema Ley de los gases ideales, en el cual usaremos un simulador para llevar a cabo la práctica y emplearemos los conceptos de temperatura, presión, velocidad media, el concepto de gases ideales, volumen y energía cinética, empleando la ley de Avogadro, la ley de Boyle y la ley de Charles, que fueron explicadas anteriormente en una clase de teoría. A continuación, vamos a, a realizar el primer ítem del eje, el punto 1 de la práctica, en el cual dice que manteniendo la temperatura y la cantidad de gas constante, que serían 100 partículas, aumentar el volumen del gas en el recipiente y observar cómo varía la presión. Se deberá indicar cuál ley empírica de los gases representa este comportamiento. Bueno, como se está viendo en la pantalla, mi compañera Laura está manipulando el simulador para que observemos qué es lo que ocurre con la presión cuando la temperatura se mantiene constante y la cantidad de gas también se mantiene constante, en este caso 100 partículas. Cuando realizamos esta observación, podemos decir que la ley empírica de los gases ideales que se está evidenciando es la ley de Boyle, puesto que vemos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Cuando este aumenta, la presión disminuye. Ahí podemos observar en el documento cómo adjuntamos las fotos que previamente les acabamos de mostrar en el simulador. Ahora bien, de esta misma manera se hizo en todos los puntos siguientes, variando las propiedades que nos pedían. En el punto B debía mantenerse la presión y la cantidad del gas constante y se aumentaba la temperatura. Como podemos ver en las fotos, a la conclusión que se llegó es que la ley empírica que se utiliza o que se evidencia en este comportamiento es la ley de Charles, ya que esta indica que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, es decir, que cuando uno aumenta, la otra también va a aumentar. En el punto C se mantiene la temperatura y la presión constante, pero se aumenta la cantidad del gas utilizando la bomba que está a un ladito del simulador, como se puede ver en las imágenes. Y la ley a la que hace referencia es la ley de Avogadro, ya que cuando se mantiene la temperatura y la presión constante, pero se aumenta la presión del gas, se puede observar que el volumen aumenta, lo que quiere decir que el volumen es directamente proporcional a la cantidad del gas. Ahora para el punto D, se observa la energía, se agregan 50 partículas pesadas y se mantiene la temperatura y el volumen constante. Y observamos la velocidad media del gas. ¿Cómo varía la velocidad media del gas en este ejercicio? Pues al aumentar y después de aumentar y disminuir la temperatura en el simulador, se observa que la velocidad media de las partículas pesadas es directamente proporcional a esta, ya que la temperatura aumenta, la velocidad también. Asimismo, cuando la temperatura disminuye, la velocidad también va a disminuir. En el apartado E se repitió el mismo procedimiento anterior, pero se mezclaron ambos gases y se vio al mismo tiempo las diferentes velocidades de las diferentes partes de las dos partículas que se tienen. Entonces,
Para las partículas ligeras se observa la misma característica. La velocidad es directamente proporcional a la temperatura. Pero cuando se hace el análisis enfrentando las dos partículas, se observa la misma relación de proporcionalidad. Sin embargo, las partículas ligeras tienen un rango mayor frente a las partículas pesadas, pero siguen aumentando proporcionalmente. Para el punto F, se dice, relaciona una comparación de las velocidades medias de las diferentes partículas a la misma y diferentes temperaturas. Explique el comportamiento de los gases, anote las observaciones, variando la cantidad del gas, la temperatura y el tipo del gas. Entonces se recolectaron los datos en esta tabla que se muestra. Finalmente, en el punto 2, lo único que se hizo fue relacionar las leyes empíricas aprendidas frente a situaciones cotidianas que podemos enfrentar en nuestra vida diaria, como lo podemos ver aquí en el informe, están detalladas. Bueno, eso sería todo por la explicación del informe. En el